Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer una referencia a unos comentarios que me habéis dejado y básicamente es cómo podemos defendernos de un mercado bajista. Bien, para empezar quiero que se entienda la idea de por qué es importante protegerse en la medida de lo posible de las caídas del mercado. Cuando el mercado cae nos va a destruir una buena parte de nuestro capital y además nos va a provocar un estrés psicológico brutal. Cuando observamos los gráficos a toro pasado, parece que es bastante sencillo ver las caídas del 50-58% o tal vez más y decir, bueno, si os fijáis a largo plazo, las bolsas siempre acaban recuperando y tal, pero bueno, lo cierto es que cuando estás en el proceso de la caída y tienes que torear al mercado, el sufrimiento que puede generar el no saber si va a perder un 20% más de tu dinero o se frenará en una pérdida del 50%, o va a rebotar en un 30%, provoca un estrés muy grande. Y si estás en una empresa afectada por la crisis de pleno, como ahora por ejemplo la aerolínea, o la preocupación podría ser de perder todo tu capital, algo que puede ser muy peligroso a nivel financiero, y por ello considero que es interesante hacernos una idea de cómo podemos defendernos de este tipo de mercado. Además, este estrés puede provocar decisiones erróneas en la gestión patrimonial, ya que estaremos nublados por el pánico y tal vez decidamos salir en el momento más inoportuno y demás. Incluso si fuésemos capaces de gestionar la caída con una emoción de hierro, hay que tener en cuenta que el tiempo que tal vez tardemos en recuperar los máximos anteriores, si hemos tenido un timing de entrada, es decir, si hemos entrado en los máximos del mercado por lo que sea, por mala suerte o porque nuestro análisis no ha sido el acertado o cualquier cosa, puede ser bastante extenso, ¿no? En la última crisis tardamos una media de 6 años antes de volver a ver el máximo en el mercado, pero es que si nos pasamos en la crisis, por ejemplo, el año 2000 hasta que volvimos a ver unos máximos en el mercado, pasaron unos 13 años aproximadamente. Y ya no te cuento si te metiste en una opción que sea devaluado y tal vez pues no recuperes nunca. Por ello tenemos que entender la importancia que tiene seleccionar el momento en el que queremos entrar al mercado para quedarnos durante una buena temporada y a partir de ese momento vigilar los mercados para observar cuándo sería un buen momento para proteger nuestra cartera. Una vez entendemos la situación en la que podríamos encontrarnos, vamos a pasar a resolver la pregunta o a intentar dar algo de luz de cuáles son las formas que tenemos para protegernos de un mercado bajista. Lo primero que voy a mostrar es lo que funcionaría en un 100% de las veces y lo que sería más exacto. Y para ello no es ni más ni menos que la mejor cobertura y la más segura consiste en cerrar tu posición y adquirir liquidez. De este modo nos aseguramos de que no tendremos pérdidas durante la caída. Al tener mi posición cerrada, yo no pierdo nada más y por lo tanto en el momento que el mercado caiga soy más rico, puedo comprar con ese mismo dinero a un precio menor y por lo tanto puedo comprar más cantidad. De tal forma que el no hacer nada ya me proporciona beneficios, el tener la liquidez. Pero por otro lado, si nuestra visión es a largo plazo y nos gusta lo que tenemos comprado muchísimo y nuestro objetivo, por ejemplo, es para la jubilación y no queremos cerrar la posición porque vamos ganando o por cualquier motivo fiscal, tal vez veamos con buenos ojos el hacer una cobertura que debería durar hasta que más o menos apreciemos que la caída del mercado ha terminado. Este tipo de cobertura se trataría de realizar posiciones en corto, preferiblemente en el mismo activo en el que nos encontramos, por ejemplo vendiendo algún derivado como un CFD, un futuro o demás. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, si tengo comprado 10.000 euros en Inditex, podría abrir una posición en corto por un valor de 10.000 euros y así cubrir la caída del mercado y cerrarlo cuando crea que ha pasado la tormenta. De esta forma, neteo mi posición dejando la posición beneficio-pérdida congelada, ni gano ni pierdo, ya que lo que gano por un lado lo pierdo por otro, y la posición corta generará plusvalía que habrá que declarar, pero no serán tan grandes como las posiciones que podría tener con una posición de largo plazo. Todo esto será cuestión de que cada cual con su caso particular tendrá que valorar. Si por el contrario me equivoco y el mercado finalmente no corrige y sube, pues cerraré mi cobertura y tendré una pequeña pérdida, pero lo ganaré con la posición que tenía alcista, así que mi riesgo es igual, de igual forma será 0 euros. Mi posición se cubrirá y me quedaré conforme estoy.
excepto alguna comisión que pueda tener la cobertura por el broker o por lo que sea, pero nada más. Supongamos un ejemplo con el índice SP500. Como vemos en la imagen, realizo una posición corta por el mismo importe comprado. Por ejemplo, si tenía comprado 10.000 euros del SP, venderé un importe de 10.000 euros en un derivado y toda la caída llevará beneficios por el corto, pero tendrá pérdidas por el largo. Por lo tanto, mi beneficio será 0 euros. Cuando considere que lo peor ha pasado, cerraré mi corto y dejaré el largo. Como vemos, marcamos donde podríamos vender la posición porque vemos que pierde el último mínimo y mediante nuestro análisis vemos que la situación se está complicando y demás y decidimos pues no cerrar nuestra posición alcista, pero sí meterle un corto. Y de ese modo no perdemos nada durante el proceso de caída. Si no tenemos la capacidad de abrir un corto en nuestra acción o índice, podemos buscar algún índice similar y abrir los cortos en este. Pero esto no será una cobertura muy exacta y podría arrojar peores resultados que las opciones que hemos visto antes de vender exactamente el producto que tengo, ya que podría caer menos el otro índice y demás. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, si os parece, una pequeña introducción de lo que habría pasado en la crisis del 2008. Aquí vemos cómo el mercado va fluctuando también y mediante nuestro análisis pues descubrimos que se pierden esos mínimos, se rompe la directriz y decimos, bueno, en esta zona de aquí tengo dos opciones, o cierro mi posición o me cubro. Esto claro, es a toro pasado y parece más sencillo, ¿no? Pero bueno. Digamos que decidimos cubrirnos y vendemos una parte del mismo importe ahí y el mercado va avanzando y vemos cómo finalmente se produce ese desplome y vamos observando la situación, ahí lo tenemos y de repente encontramos que ese máximo de ahí hay que vigilarlo, ahí lo tendríamos. Y una vez se supera, ahí lo tenemos, decimos, bueno, esto parece una formación hombro, cabeza, hombro, y creo que esta caída ha podido terminar. No me salió en el mínimo, pero me ha ahorrado todo este trozo. Y aquí digo, pues voy a volver a entrar. Y de repente vemos que el mercado pues vuelve a tirar con fuerza. Eso sería una opción y una forma de gestionar nuestro patrimonio. Claro, a toro pasado es fácil, pero cuando tú estás aquí, pues realmente estás sufriendo porque dices, no sé si va a seguir cayendo mucho más o por el contrario va a rebotar. Y ahí lo vamos viendo y ves cómo va sufriendo y dices, ha vuelto a perder los mínimos y aquí se pasa un auténtico calvario. De ahí la importancia de poder ajustar o bien cerrar nuestra posición o abrir algún corto que nos proteja de esta situación y no tener ese sufrimiento tan grande. De decir, madre mía, qué mala gestión, ¿no? En el caso de que hayamos entrado por aquí, por ejemplo. Por otro lado, vamos a ver otro tipo de métodos que no son tan fiables para cubrirnos la cartera, pero bueno, son los que consideramos los activos refugio. No funcionan el 100% de las veces, pero bueno, pueden sernos bastante útiles. Podemos comprar un activo refugio que tiende a hacerlo bien cuando la bolsa baja, pero esto tampoco, como he dicho, no será efectivo el 100% de las veces, como estamos viendo, por ejemplo, en esta caída del mercado en 2020 y el oro, por poner un ejemplo. O sea, se ha apreciado, pero durante la caída tan brusca que hemos tenido anteriormente, pues el oro también ha tenido su racha mala, como hemos comentado en anteriores vídeos. Es cierto que la mayoría de las veces tienden a ir a la inversa y suelen funcionar bien, pero como digo, no siempre es así. Veamos cuáles son los principales activos que podemos encontrar. Por un lado tenemos los bonos, la renta fija. Cuando los mercados caen bruscamente suelen ir asociados a recesiones, por lo que los bancos centrales suelen bajar los tipos de interés, lo que provoca que la rentabilidad del bono baje y por lo tanto el precio de los bonos suba. Por norma general encontramos que el bono tiene una relación inversa con la bolsa, es decir, cuando la bolsa cae, los bonos suben, aunque esto en algunas ocasiones no es así. Como podemos apreciar en esta imagen donde vemos el comportamiento relativo de los bonos de muy largo plazo que he extraído de un artículo muy interesante, podemos apreciar que tenemos periodos de correlación inversa, que son los que apreciamos en verde y azul o por la parte inferior del gráfico y por otro lado en rojo y azul o por la parte superior del gráfico. Apreciamos largos periodos
donde la correlación es positiva, es decir, en lugar de actuar como refugio se mueven en el mismo sentido, si la bolsa sube ellos suben y si la bolsa cae ellos caen. Esto nos demuestra cómo no siempre acudir a activos refugio, a ninguno como veremos más adelante, no solo el bono, esto que nos sirva de referencia para todos los demás, no nos da una fiabilidad del 100% para proteger nuestra cartera o ganar una rentabilidad extra mientras caen los mercados, aunque si nos encontramos en un periodo favorable sí puede sernos bastante útil. ¿Cómo se comporta el mercado de las divisas? Porque también podríamos refugiarnos en algún activo como una divisa. En entornos de debilidad económica nadie quiere tener la divisa más fuerte, porque tener una divisa fuerte será un factor negativo para la exportación y poder sacar a tu país de la recesión, ya que cuanto más cara es tu divisa, más caros son tus productos. Podemos distinguir dos tipos de divisas, entre comillas, ¿no? Economías desarrolladas y economías emergentes. Por el lado de las desarrolladas, la fortaleza o debilidad de una divisa suele estar relacionada de una forma directa con los tipos de interés. Cuanto más bajos son los tipos de interés en relación con otros países, más se deprecia tu moneda. Por el contrario, cuanto más alta es tu tasa de interés en relación a otros países, más se aprecia tu moneda. Es decir, si yo tengo los tipos al 0 y los demás al 2%, mi divisa lo hará peor, ya que si esto es así, suele implicar que en el crecimiento de mi país está siendo más bajo y por ello se tienen que aplicar esas medidas de estímulo de bajada de tipos de interés. Por el contrario, en economías emergentes, la fortaleza o debilidad de la divisa suele estar indirectamente relacionada con los tipos de interés en entornos de crisis. Es decir, en épocas de crisis los bancos centrales suelen subir las tasas de interés para evitar la depreciación de su divisa, al haber un diferencial alto con otras monedas y así intentan evitar que el mercado venda su divisa y la deprecie. Suele haber una relación directa en el nivel de tipos de interés y el nivel de inflación, que suele subir con fuerza en periodos de crisis severas. Por lo tanto, durante una recesión los activos de riesgo como las bolsas tienden a caer con fuerza y las divisas emergentes tienden a devaluarse contra las divisas de economías más desarrolladas, en especial contra el dólar. El problema que tienen los países emergentes con esto es que suelen endeudarse en dólares y por tanto cuando su divisa se deprecia, la situación financiera del país suele sufrir mucho debido a que en estos entornos les resultará más complicado pagar la deuda, ya que con su moneda, que vale menos, ahora tiene que pagar una deuda tasada en una moneda más fuerte y necesitará más cantidad de esta masa monetaria para cubrir la deuda. Teniendo lo anterior en cuenta, como activo refugio también podemos comprar dólares contra divisas emergentes y esto será bastante efectivo, pero tendrá un coste mayor debido al diferencial de tipos de interés que hemos explicado antes. Por otro lado tenemos la volatilidad. Cada índice tiene su volatilidad. Esta tiene una relación directa con los movimientos bruscos del mercado, por lo que es muy normal ver un mercado al alza con una volatilidad baja, donde los movimientos son leves, del 0,50, otro día de un 1 o 2%, ya nos parece mucho, y al contrario en los mercados a la baja, como estamos viviendo ahora, la volatilidad es súper alta. Como estamos viendo a día de hoy, que vemos cambios de un más menos 10% en un día y tranquilamente en unos minutos subimos un 2 y bajamos un 4 o al contrario. Por lo tanto, la volatilidad muestra la expectativa de variación en los precios a distintos plazos, por lo que cubrirnos con este tipo de índice de volatilidad puede ser una muy buena estrategia. Lo malo es que deberías cubrirte nada más apreciar el riesgo, ya que por el contrario, entrar a mitad de las caídas implicaría tener la volatilidad en una zona donde no es para nada interesante debido a los grandes movimientos porcentuales que sufre este tipo de índice. En esta imagen vemos como el VIX, el índice de volatilidad sobre el S&P 500, vemos como su correlación es muy alta. Hay muchos activos que tienen su propio índice de volatilidad y podéis encontrarlo y cubrir. Por la parte del oro solemos tenerlo como referencia para cubrirnos ante mercados bajistas y decir que funciona como activo refugio. Pero esto no es cierto, no es 100% cierto, no siempre funciona de esta manera, como por ejemplo pasó en 2008. Lo que sí tiene un gran sentido es utilizarlo como forma de cubrirnos de la inflación, ya que tiene una relación directa con ella. Por lo tanto, vemos que sí, que puede tener sentido comprarlo ante mercados bajistas, pero no será un 100% eficaz en muchas ocasiones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, analicemos qué ha pasado durante la crisis del 2008. Como vemos, tenemos muchas situaciones donde sí que se correlacionan. El oro lo hace bien cuando el mercado empieza a hacerlo mal, sobre todo en la primera parte. Después el oro lo hace mal, que está en azul, y el mercado lo hace bien.
Después los dos lo hacen mal, lo que podría profundizar aún nuestras pérdidas, y después los dos salen muy disparados al alza. Así que, como podéis ver, no tiene realmente esa correlación inversa para protegernos del mercado bajista. Pero como hemos dicho antes, ante presiones de la inflación sí que vemos una relación buenísima con el oro. Por lo tanto, en el momento que empezamos a apreciar presiones de inflación, sabemos que el oro lo hará genial en este entorno, como podemos ver en esta gráfica. Ahí vemos como el oro está totalmente correlacionado con la inflación. Si veis, parecen que se siguen, básicamente. Con esta información que tenemos, podemos ir jugando con la asignación de capital a según qué tipo de cobertura queramos realizar, según vayamos encontrando riesgo en el mercado, y como decimos, el momento de realizar estas coberturas o paso de capital a mercados considerados más defensivos es antes de que se produzca el desplome en la bolsa o en el activo que tengamos. Y el problema que nos encontramos a día de hoy es que los bonos tienen rentabilidad negativa, lo que hay que tenerlo en cuenta para este tipo de mercado, y nos fuerza a los inversores a asumir más riesgo. Pero hacer todo esto ya es un tipo de trabajo mucho más fundamental de estructura de carteras. Sabiendo cómo funcionan los activos en el mercado, como hemos explicado, vemos que podemos jugar con carteras diversificadas en diferentes tipos de activos que puedan amortiguar las caídas tan bruscas del mercado y ofrecer rendimientos con una volatilidad menor, amortiguando también el sufrimiento psicológico que brindan las caídas y ayudándonos con ello a tener una toma de decisiones más correcta y no llevada por el pánico o necesidad. Además, todo esto podemos ajustarlo al perfil de riesgo de cada inversor, haciendo más inclinación hacia activos refugios, como por ejemplo bonos, oro y demás, y otra porción más introducida en lo que es la renta variable más agresiva. Pero esto se trata de un tema muchísimo más complejo para abarcar en este vídeo y se haría súper extenso. Y si gusta este tipo de contenido, tal vez plantee estructurar algún vídeo tratando este tema. Como siempre, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada. Además, deja tu like para saber que este tipo de contenido es el que más os gusta y así poder traer información que pueda ser de utilidad. Como siempre, mucha suerte en la salud, en el trabajo y en las inversiones. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.